El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes y adultos. UACJTV presenta. Amigos, bienvenidos a una edición más de Perfiles y gracias por estar con nosotros a través de nuestra señal 44.3 y también a través de nuestro Facebook Live. La temática de hoy en Perfiles es precisamente lo que usted estuvo viendo en pantalla, imágenes de un accidente vial. Hablaremos de este tema, educación vial en nuestra ciudad. Le comento rápidamente, hoy estuve a punto de chocar y esto se debió a que un vehículo se ingresó al carril por donde yo iba de manera abrupta, sin precaución, sin siquiera mostrar lo que es la direccional, y así tal cual se metió. Estuvimos a nada de tener un accidente vial. Esto fue hace unos momentos. Hablaremos de este tema el día de hoy aquí en Perfiles. Iniciamos. Y bien, amigos, para hablar al respecto de este tema hemos invitado al doctor Sergio Pacheco, a quien le agradecemos, doctor. Y gracias por estar aquí en Perfiles. Usted es el secretario técnico del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Ciudad Juárez de nuestra universidad. Doctor, gracias por estar aquí. No, al contrario, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Vamos a estar platicando acerca de este tema, educación vial en nuestra región. Y antes de iniciar con la plática concretamente, quiero invitarlo a que veamos un sondeo que realizamos en la comunidad estudiantil, preguntándoles precisamente eso, si ellos creen que en nuestra región pues existe tal educación al momento de conducir. Vamos a ver qué es lo que respondieron nuestros alumnos. Pues entre sí, ¿no? Digamos que algunos sí y otros no. Me quedo en medias. Pues sí existe, pero muchas personas lo ignoramos. En realidad las cosas básicas acerca de la vialidad nos las enseñan al momento de sacar nuestra licencia, pero solemos ignorarlas por lo regular. Bueno, yo creo que la información sí existe, sin embargo no creo que haya los suficientes programas de educación vial. No creo que el hecho es que no se ve reflejado, ¿no? Ni en los peatones ni en los automovilistas, definitivamente. No, muchos no están educados para andar en avenidas grandes. No, para nada. Bueno, en términos generales, sí existe educación vial cuando uno la busca. En ese sentido, si uno quiere aprender a conducir, puede encontrar muchas opciones pues para aprender los códigos, cómo conducir, porque una cosa es manejar y otra cosa es conducir, y las leyes que hay de por medio. Pero en cuanto a la práctica entre nuestro complejo social, no hay una educación vial, honestamente no. Bueno, pues yo que sí. De que existe, pues sí existe en todas partes, pero de que se aplique, ya esa es otra historia. De hecho, yo creo que no podemos hablar de educación vial si no hay esa búsqueda de la misma educación. O sea, hasta que no tengas que ir, por ejemplo, a un curso, sino que tus papás te digan cómo hacerlo, ¿no? O que tengas ese instinto de respetar. Cuando estuve haciendo el examen, se supone que te dan un bagaje de lo que es, pero en realidad hacia fondo no lo conozco. No me lo facilitaron y eso creo que obstaculiza todo esto, porque sí nos llegan a mencionar a grandes rasgos lo que viene siendo la información vial, pero no nos facilitan el manual en sí. Sí, de hecho ahí primero uno tiene que leer este reglamento para poder obtener su licencia. Ahí no lo proporcionaron en los cursos que dan. No. Sí, de hecho en ese curso de manejo no lo dieron. Pues lo leí más simplificado, más que todo, no me fui tan a detalle, me fui lo más básico y sí. Realmente muy pocas veces, pero sí lo he hecho. Sí, todos lo hacemos. No. Sí. No.
No, lo trato de poner de lado. Una vez sí. No, de hecho, soy como las señoras que no pueden escuchar el radio ni nada, así. Busco hacer distracciones. Sí, procuro hacerlo, la verdad que sí. Sí, eso intento. Sí, eso sí hago. Sí, estoy aprendiendo, así que... Sí, hasta eso sí. Te podría decir que sí, pero también a veces es difícil porque estamos en una ciudad que no tiene diseño urbano. O sea, estamos en una ciudad que tiene muchos símbolos, muchas cuestiones de distracción vial. O sea, ¿cómo podemos hablar de una educación vial si nuestra misma infraestructura no nos la proporciona? Pues este fue nuestro sondeo, doctor, que realizamos con varios estudiantes de nuestra universidad. Las preguntas fueron varias, pero con la que me gustaría partir fue con la pregunta principal que le hicimos a los muchachos, aunque es muy general la pregunta. ¿Tenemos educación vial en nuestra ciudad? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bien, podríamos decir que de manera sistemática, formal, de una manera general en la localidad, no existiría una cobertura tal en términos de proceso de inculcar los hábitos, las prácticas y el conocimiento necesario para desempeñarse en la vía pública. Sí existe, y esto hay que reconocer, ya tiene muchos años de presencia, una escuela de educación vial que está a cargo de la Dirección General de Tránsito Municipal, que por reglamento está encargada de llevar a cabo estas actividades. Sin embargo, como sucede en muchas de las áreas de nuestra vida política, no necesariamente se cuentan con todos los recursos para poder cumplir con todas las demandas que esto requiere. Sin embargo, hacen una labor muy interesante llevando esta información a escuelas primarias, secundarias, a empresas maquiladoras, donde llevan a cabo procesos de capacitación o de información con respecto al reglamento de tránsito, la conducción defensiva y otras prácticas que son necesarias. Cuenta también con una instalación cercana ahí a nuestras instalaciones de ICSA, donde tiene una escuelita vial, donde van algunos también a poder practicar lo que sería una primera en contacto con la educación vial. Sin embargo, de acuerdo a lo que plantean varios de nuestros estudiantes, existe conocimiento de qué se trata, qué es lo que debemos de hacer, qué trámites debemos de cumplir. Yo diría que más allá de la educación vial, lo que expresamos mucho en el uso de las vialidades es nuestra cultura vial. Es decir, cómo valoramos no solamente el conducir, sino cómo valoramos a las personas con las cuales compartimos la vía. Comentabas al inicio que tuviste un percance o a punto de tener un incidente en el transcurso. Bueno, pues esa situación se ve de manera cotidiana y lo viven de manera notable quienes conducen, pero también las personas que deambulan en bicicleta, en motocicleta o que son peatones, que son la parte más vulnerable en la localidad, ¿no? Ese tipo de prácticas que de repente ya se convierten en un lugar común, que utilizamos la direccional para avisar que nos rebase más rápido, más que para que nos ceda en el espacio. Esa es nuestra cultura vial, ¿no? Y en efecto, los datos no nos dejan mentir, tenemos una seria problemática en términos de la seguridad vial en nuestra localidad. Y a eso iba, doctor, y sin querer o no caer en una mala relación una cosa con la otra, ¿qué nos dicen los datos, qué nos dicen los números? ¿Cada vez tenemos más accidentes o podemos decir que cada vez los accidentes son menos? ¿Y de qué tipo? Sí. De hecho, podría decirte que hubo un descenso notable, particularmente en los años de violencia, probablemente muy vinculado al hecho de que nos retraímos del espacio público. Después volvió a incrementarse y sin embargo andamos por ahí un promedio entre 480 y 500 incidentes mensuales en la localidad. Muchos de ellos por cuestiones como las que señalaban en las preguntas, ¿no? Por el respeto o no a los reglamentos de tránsito. Uno de los que más usualmente violentamos es, por ejemplo, el de la velocidad. ¿Sí? Tenemos casos paradigmáticos, Juan Pablo II, un bulevar que se redujo su velocidad de 60 kilómetros por hora como el máximo límite, pero que en realidad ahí se circula entre 80 y 100 kilómetros por hora. Y todos lo sabemos. Sin embargo, hacemos uso de la vía porque pensamos que es nuestro par de lo que existe en el paso, ¿no? Sin embargo, no es así. Ese es uno de los factores. Otro tiene que ver con pasarse los altos, que es otro de los factores que están presentes, y el no respeto o cuidado del peatón. Son algunos de los elementos que resaltan en nuestra falta de cuidado en el uso de la vialidad. Pero, por ejemplo, en este tipo de casos, el respeto al peatón, la formación existe, el señalamiento existe,
podemos decir que, o mejor dicho, la pregunta sería, ¿a raíz a qué se debe la falta de respeto al peatón? Sí, por eso hablaba de cultura, porque al final de cuentas debemos entender que es una situación compartida. No es solamente responsabilidad de la autoridad, es responsabilidad de quienes hacemos uso de un vehículo y de quienes transitamos en la vialidad como peatones. Tú puedes observar, por ejemplo, puentes peatonales que no se usan. ¿Sí? Ahí tenemos dos problemas. Uno, que sabes que es una medida que se estableció para tener mayor seguridad, pero por la otra es una medida que excluye a sectores de la población. Personas adultas mayores, personas con discapacidad, no pueden hacer uso de ese tipo de sistema. Entonces requerimos volver a los pasos peatonales que faciliten que las personas hagan uso de ellos, que sería uno de los aspectos. Otro tiene que ver con que no cuidamos, ¿sí? En ocasiones sí falta señalamiento, por ejemplo, cuando llegamos a una esquina, ¿dónde es que los vehículos deben de detenerse? ¿Sí? No es generalizado en la ciudad, pero sí hay lugares en los que esto no existe. Y entonces pues hacemos lo que nos parece más conveniente. Hay una conjunción de elementos. En ocasiones falta señalamientos, en ocasiones somos usuarios indebidos de la vía, ¿sí? Y en otras simplemente no acatamos las medidas que están establecidas para nuestro beneficio y nuestra seguridad. Y cuando habla usted de cultura personal, de cultura propia, mire, voy a ser muy franco, lo que se viene a mi mente es esta tradicional y a la vez fastidiosa o chocosa comparación. Cruzamos el charco y hay respeto, y ahí se obedece. ¿En qué radica este cambio de chip al momento de cruzar? ¿Cambiamos de cultura? ¿Cambiamos...? No cambiamos de cultura. Lo que los jóvenes referían es que sí existe educación vial, y creo entender que lo que se referían es que existe conocimiento de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, qué trámites tenemos que realizar para poder circular de manera legal en las vías. Lo que pasa es que yo insistiría en que es una cuestión compartida. En el lado americano, lo que tememos muchos es la sanción. ¿Sí? Entonces procuramos, aparte de que estamos en un espacio que no es propio, que tenemos una percepción distinta de lo que es la autoridad allá, de que sabemos que los montos de las multas son mucho mayores que los que tenemos acá, y que incluso si no la pagas en algún momento puedes ser detenido en el puente y remitido porque no lo pagaste. Eso hace que cambiemos no el chip, sino que apliquemos lo que conocemos. Aquí el problema que tenemos es que nuestra percepción de la seguridad, nuestra percepción del Estado de Derecho, nuestra percepción de la aplicación de la ley es distinto. Y en ese sentido asumimos que tenemos mayor permisibilidad para algunas cosas. No es un cambio de cultura, simplemente es que nos duele el bolsillo y sí nos preocupa que en algún momento podamos ser sancionados. Así es, muy buen comentario. Y también lo comentaba momentos atrás, la situación de lo que es la avenida Juan Pablo II o la Cuatro Siglos. O lo voy a decir así, nadie respeta ahí la velocidad. Las autoridades lo saben, la gente sabe que en determinado tramo es de 60 y determinado tramo es de 50 kilómetros. La gente no lo respeta. Pero esta fue una medida, ya en su perspectiva, esta fue una medida atinada, atinada esperando no hacer mal uso de la palabra, atinada por parte del gobierno para poder reducir accidentes en ese tramo, porque también habremos de decir, esta vialidad es peligrosa. Sí, lo que pasa es que esa vialidad junto con Camino Real, junto con Bulevar Independencia, se crearon pensando precisamente crear un circuito, ¿verdad?, que permitiera un desplazamiento rápido de los vehículos. De hecho, nuestro desarrollo vial ha sido en ese sentido, procurar una mayor agilidad en el transporte de personas y de mercancías. Ese ha sido el objetivo. Sin embargo, cuando hubo esta fractura por un dren que se dañó en el bulevar, uno de los señalamientos que se hizo fue que era por la vibración de los vehículos que el riesgo estaba presente. Entonces se sugirió que se disminuyera la velocidad y la autoridad administrativa del municipio dijo, va. Sin embargo, no existe realmente, más bien hay un contrasentido, ¿no?, entre la función para la cual fue diseñada y el establecimiento de una medida que la práctica cotidiana te dice que no es el más pertinente, porque si así fuera, pues podríamos circular de manera adecuada. No es así, y por eso decimos que mandamos en un espacio muy permisivo, ¿no?
A final de cuentas se sabe que no es lo correcto, sin embargo se mantiene en esas condiciones porque la vocación de esa vialidad es esa y la ciudadanía ha optado por hacer uso de ella en esas condiciones. Otro aspecto es el que mencionas de los 50 kilómetros, donde está el dren. ¿Sí? En esa parte ha habido accidentes muy fuertes provocados precisamente por el exceso de velocidad y lo reducido de las vialidades. Ahí el problema es que se requiere una medida de mayor impacto. Tenemos dos carriles por ambos lados y no hay ningún acotamiento. Cierto. No hay acotamiento y luego, si recordarán, se daba vuelta bajando el puente de manera indebida porque el señalamiento estaba claro de que no podías dar vuelta en U. Lo hacías y lo que se generaba eran accidentes muy graves. La autoridad estableció unos señalamientos para evitar que eso se hiciera. A los pocos días los señalamientos ya estaban destrozados, ¿no? Esa parte es donde, insisto, es una gestión compartida. ¿Sí? Es la autoridad que tiene que hacer la parte que le corresponde. Su responsabilidad es brindar las condiciones de seguridad para la ciudadanía, pero a nosotros nos corresponde también pues cumplir con el reglamento en la medida en que está hecho precisamente para favorecernos, ¿no? Así es. Y qué bueno que hace énfasis en ese punto. La responsabilidad es compartida, la seguridad es compartida, una buena educación vial es compartida. No solamente pues es trabajo de la autoridad, sino es trabajo también de nuestra ciudadanía. Porque lo sabemos, los jóvenes lo decían, ¿no? Lo sabemos. ¿Lo sabemos? Sí, que nos cuesta aplicarlo. De hecho, alguno de ellos lo comentaba, ¿no? Sí, sí lo hacemos, pero puede que lo apliquemos. Si hay un derecho, ¿no? Sí, hay una distancia ahí. También hay otra situación que me gustaría que comentáramos, doctor. Me atrevo a decir, ¿no? 5 años para acá ha crecido bastante fuerte estos nuevos hábitos de transporte, de ejercicio, de recreación, lo que es el ciclismo en nuestra ciudad. Pero este es mi punto de vista, como que nos estamos encontrando o topando en un área donde pues la ciudad no está preparada, los mismos conductores no estamos preparados para respetar al ciclista, los ciclistas pues por su parte exigen sus derechos de movilidad, pero en este punto, desde su punto de vista, ¿cuál es la situación? ¿Qué podemos realizar o qué podemos hacer en esta responsabilidad compartida para seguir fomentando este tipo de hábitos y a la vez qué hace falta? Sí, aquí tenemos que distinguir entre el diferente uso que tiene la bicicleta, ¿no? La bicicleta puede ser por uso recreativo, deportivo o urbana, que es la que utilizan muchos trabajadores para desplazarse de su casa a sus centros de trabajo. Entonces, en el municipio pues, ha habido historia de varios esfuerzos en ese sentido, ¿no? Aquí en la Triunfo de la República hay todavía los restos de lo que era una ciclovía para las personas. Hoy día el IMIP, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, tiene un proceso muy amplio de establecimiento de ciclovías. Algunas de ellas se empezó a implementar en la zona centro, otra es el circuito universitario, que de hecho déjeme comentarle que en alguna ocasión hicimos una prueba del circuito, iniciando de Nixa, hicimos un recorrido con ciclistas precisamente para poder tocar todos los institutos y fue muy viable, o sea, se considera que es viable, de hecho ya se hicieron algunos señalamientos al respecto. Sin embargo, creo que ahí lo que hace falta todavía es tener una mayor información con los usuarios de las vías en varios sentidos. Uno, manejaste un término muy importante, su derecho a la movilidad, ¿no? O sea, tenemos un derecho a la ciudad y tenemos un derecho a la movilidad, a la libertad de tránsito, todos los usuarios de la vía. Nada más que hemos priorizado las vías para automotores, dejando de lado otras formas de movilidad. Entonces, en este sentido, este proceso me parece muy importante. Lo que creo que tendríamos que abundar es en la información para los usuarios de la vía. Hay, por ejemplo, un estudiante de maestría que está haciendo su tesis precisamente sobre los ciclistas urbanos. Y una de las cuestiones que destaca en su análisis dice, bueno, es que si quiero trabajar con los ciclistas no puedo dejar de trabajar con los automovilistas, ¿sí? Porque están compartiendo la vía y con quienes mayor riesgo tienen o mayores conflictos tienen son con los que conducen los automotores. Entonces, si queremos que las ciclovías tengan funcionamiento, tenemos también que trabajar con los que hacen uso de los autobuses y de los automóviles, ¿no? Ahora bien, en ese punto cabe que también los ciclistas tienen responsabilidad al ir por estas vías. Cometen muchas infracciones.
muchas infracciones. Sí. Pero en sentido contrario, por ejemplo. O sea, eso también es un buen punto. Yo he visto ciclistas en todos los sentidos, que van y vienen en todas las vías. Y es una pregunta muy común, ¿cuál es el sentido correcto que debe de tomar el ciclista? Muchos dicen que tiene que ser de frente porque tiene que ir cuidándose, otros dicen que puede ser lo contrario, pero usted nos dirá cuál es lo correcto. Hay que acudir, como lo comentaban los jóvenes, al reglamento. El reglamento de tránsito es claro en ese aspecto. Tiene limitantes, no tiene un capítulo específico para bicicletas. Sin embargo, se considera la bicicleta como un vehículo, ¿sí? Y establece que tiene los mismos derechos que cualquier otro vehículo de uso de la vía. Y esto implicaría que puede circular en el carril de extrema derecha, en el centro del carril, respetándose el espacio como cualquier otro vehículo. Y que los usuarios de la otra vía debemos de tener precaución de guardar nuestra distancia, y si queremos rebasarlos, guardar una distancia entre el vehículo y el ciclista para que con el movimiento del vehículo no lo afecte o lo pueda estirar. El reglamento lo plantea y lo señala. Bueno, ahora sí que más claro ni el agua, ya es cuestión de ponerlo en práctica y fomentar pues entre nosotros el respeto, la paciencia y ese cuidado por el respeto por nuestro co-ciudadano. Te decía hace un rato que es una labor compartida y que pasaba por una parte de la cuestión del respeto, como muchos de los conflictos que vemos en la ciudad, ¿no? En los puentes, por ejemplo. No pienso que cuando me estoy metiendo a la línea estoy faltando el respeto a todos los demás, ¿sí? Y eso hago con las personas con las que comparto la vía, con el que se te metió abruptamente en el camino. Te está faltando el respeto y está poniendo en riesgo no solo su propia integridad, sino de los demás. Y eso es lo que debe caer, por eso hablo de la cultura, ¿no? ¿Qué estoy valorando? ¿Sí? Si no valoro a los demás, si no valoro mi propia integridad, ¿qué puedo esperar de mi práctica, no? Exacto. Mire, tocó un tema también muy importante y nos sucede por ser frontera, la línea en el puente. Ha habido accidentes, ha habido peleas, ha sido casi está en boga, ¿verdad? Subir videos de pleitos, de peleas entre conductores porque uno se metió, porque uno le pegó, porque el parabrisas le hizo espacio a la otra persona. Es una situación fuerte, porque sucede a diario, el cruce es diario y hay miles de personas que cruzan. Más de 1 millón de cruces al año, ¿no? 1 millón de cruces al año. Más de 1 millón de cruces al año. ¿Y de esos cuántos terminarán enojados? Sí, y tenemos ese problema. Y ahí hay otro aspecto, y es compartido. Por ejemplo, en Zaragoza había un problema muy serio de quienes se incorporaban del oriente al poniente. La autoridad lo que estableció fue un cordón, ¿sí? Que limitaba y evitaba ese problema. Todos los conflictos se redujeron de manera notable. Hoy día hay vigilancia por parte de la autoridad donde está el monumento a los caballos, precisamente para prevenir algunos elementos. Sin embargo, se requieren medidas de más largo alcance, ¿sí? Más estables, no momentáneas, y la regularización del uso del espacio público, ¿no? El problema que se tiene ahí pues es la participación de varios actores que no tienen ningún tipo de regulación y que actúan a veces de manera contraria a los intereses de los demás, ¿no? Así es. Y eso me remite ahora a otra escena, doctor. Hablamos de cada quien posee su responsabilidad, su cultura. Sucedió algo muy curioso y sucede siempre que llueve. La semana pasada la ciudad en gran parte se volvió un caos gracias no a la lluvia, más bien a la infraestructura que tenemos de nuestra ciudad. Ese es un tema. Por otro lado está la situación de que cada quien en ese momento hace sus reglas. Me tocó, yo saliendo de aquí del estudio, para llegar a la X, me tomó 50 minutos. Porque cada quien hizo su propia regla, yo cruzo, no cruzo, me toca a mí, aunque esté en rojo. Y ahí se muestra, pienso yo, nuestra falta de cultura, de educación. Yo quiero llegar primero, ya tengo media hora aquí, tengo derecho, aunque esté en rojo me puedo pasar. Cada quien hace su propia regla en situaciones así. Que no sé cuál sería la recomendación para ese tipo de casos, porque, como le comentaba, la solución por parte del gobierno sería elaborar una infraestructura para este tipo de situaciones, pero está el otro lado, los ciudadanos, los conductores. ¿Cuál sería la recomendación? Sí, de hecho,
damos cuenta en la historia de que cuando nos encontramos en situaciones de caos, generalmente la ciudadanía responde de manera positiva. Y un recorrido que hago 15, 20 minutos lo hice en 1 hora 20 ese mismo día que estás comentando. Y el tránsito que me tocó fue más o menos, en cuanto a la interacción con las personas, fue más o menos adecuado. Es como cuando se van las luces de un semáforo y decides que tienes que tomar 4 puntos B y vas cruzando de manera adecuada, que si lo llevas a la práctica cotidiana tiene problemas. No respetamos muchas veces esos saltos y nos los pasamos. En estas condiciones, pues lo primero que tenemos que recuperar es lo que mencioné hace un momento, ¿no? El mismo valor que tiene tu vida la tiene la mía, el respeto que debemos de tener para las personas, ¿no? Es creo que el valor fundamental que tenemos que impulsar. Al final de cuentas vamos por el mismo camino, vivimos en el mismo contexto, tenemos las mismas problemáticas y la única forma de atenderlas es actuando en conjunto. Y en ese sentido es aplicar lo que sabemos. Simple y sencillamente no vamos a descubrir nada nuevo, lo sabemos. El problema es tener la disponibilidad para hacerlo, ¿no? Claro. Si no lo valoro, no voy a tener la actitud necesaria. Y lo que hay que estar insistiendo es en eso, ¿no? Así es. Doctor, y también en este ejercicio de fomentar nuestra educación vial, y lo preguntábamos con esta intención en el sondeo, el acceso o la accesibilidad al famoso reglamento de tránsito. ¿Quién lo tiene? ¿Quién nos dice cuándo fue la última actualización o qué nuevas reglas hay? ¿Cómo uno puede saber qué nuevas medidas existen dentro del reglamento? Ok, en primera instancia, pues es responsabilidad de la autoridad municipal ponerlo a disposición. Hoy día, con lo que estamos haciendo uso ahorita, por ejemplo, a través de la red, es muy sencillo poder llegar a documentación importante. Cuando se hizo la inauguración del llamado Cerecito, del Centro de Renovación Total, nosotros elaboramos una infografía con todos los elementos que implicaba esa reforma al reglamento, porque tenía un impacto directo para las personas en cuanto al consumo de alcohol y las sanciones a las que estaba sometido. Y lo que hicimos fue integrarlo todo en la reforma junto con el reglamento interior. El año pasado, no este año, presentamos los informes de la encuesta de percepción ciudadana sobre el desempeño de la policía y los agentes de tránsito en la localidad. Y junto con el documento entregamos el reglamento de tránsito con sus reformas. Y este está disponible en nuestro sitio de la universidad, ahí en ICSA, Centros, Observatorio, en encuestas, ahí van a encontrar el informe y ahí está el reglamento con sus últimas reformas. Y está disponible en la página del propio gobierno municipal. Sin embargo, sí creo que hace falta una mayor difusión, que tiene que estar mucho más presente, y algunos compañeros señalaban que incluso cuando hicieron su trámite no lo recibieron, porque además tenemos ahí funciones distintas. El municipio es el único en el estado que tiene su propio reglamento de tránsito. Los demás se rigen por el del estado. Y la otorgación de las licencias es una atribución que tiene el gobierno del estado, no corresponde al gobierno municipal. Entonces ahí tenemos dos autoridades que tienen que conjuntarse para que las cosas funcionen de manera más adecuada. Integrado, ¿qué punto tan interesante? Ciertamente la licencia la expide o la otorga el gobierno del estado, contamos con nuestro reglamento municipal de tránsito. Por lo tanto, ahí las atribuciones en materia de educación vial y de entrega de licencias pues están ahí un tanto compartidas, y es cuestión de un acuerdo más entre las dos autoridades para que tenga un impacto mucho mejor, ¿no? Así es. Bueno, doctor, pues hemos llegado al final de esta plática tan interesante. Le queremos agradecer que se haya tomado el tiempo para venir a explicarnos una situación que nos repercute a todos nosotros como conductores, como ciudadanos, como peatones, como ciclistas. Muchas gracias. Le quiero pedir de favor también que nos repita el enlace para que la gente pueda acceder a este tipo de información, que también es nuestra responsabilidad informarnos. Sí, es en la página de la universidad, Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Centros, y deben encontrar Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas. Ahí estamos. Muy bien. A la orden. Doctor, gracias por haber venido aquí en Perfil. Al contrario, muchas gracias. A la orden. Gracias. Amigos,
hemos llegado al final de una emisión más. El doctor Sergio Pacheco, quien es secretario técnico del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Ciudad Juárez, de nuestra universidad. Estuvimos platicando al respecto. Le quiero recordar nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Nos encuentra como UACJ-TV Oficial. También nuestro correo electrónico televisión@uacj.mx para que nos haga llegar sus comentarios. Créame que sí, leemos todo lo que ahí nos hace llegar. Mi nombre es Abraham Flores. Hasta la próxima.